¿Alguna vez te has preguntado qué misterios ocultos existen en la naturaleza, la ciencia, la historia y el universo? Esto es La Otra Cara del Mundo, un espacio donde exploramos secretos y curiosidades que podrían cambiar tu forma de ver la vida. Suscríbete y acompáñame en este viaje para descubrir lo que pocos se atreven a contar. Durante miles de años, la humanidad creyó entender el orden de su propio origen. Primero la supervivencia, luego la agricultura, después el asentamiento permanente, más tarde la religión organizada y finalmente los grandes monumentos. Ese modelo, repetido en manuales de historia y en universidades de todo el mundo, parecía sólido. La secuencia era lógica. La evidencia parecía alinearse, hasta que una colina en el sureste de Turquía obligó a revisar esa estructura completa, no con teorías especulativas, sino con piedra tallada, dataciones por radiocarbono y estratigrafía precisa. Göbekli Tepe, cuyo nombre significa colina panzuda en turco, se encuentra en la región de Anatolia sudoriental, cerca de la actual ciudad de Şanlıurfa, una zona que forma parte del llamado Creciente Fértil, el mismo corredor geográfico donde, milenios después, surgirían algunas de las primeras ciudades de Mesopotamia. Durante décadas fue considerada una elevación sin mayor relevancia arqueológica. En 1963, un estudio conjunto de la Universidad de Estambul y la Universidad de Chicago registró el sitio, pero lo clasificó como restos medievales. Fragmentos de piedra dispersos, nada que pareciera alterar los manuales. Nadie imaginaba lo que realmente había bajo la superficie. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, miembro del Instituto Arqueológico Alemán, visitó el lugar tras revisar antiguos informes. Al observar los fragmentos de piedra caliza visibles en la colina, entendió que aquello no pertenecía a la Edad Media. Reconoció inmediatamente la forma característica de pilares en T, similares a otros hallados en contextos neolíticos de la región, pero nunca a esa escala. Comenzaron excavaciones sistemáticas. Lo que emergió no fue una aldea con hogares y basura doméstica. No fue una fortificación defensiva. Fue un complejo monumental fechado mediante múltiples análisis de radiocarbono alrededor del 9600 a.C., en pleno neolítico precerámico A, un periodo que antecede incluso a la cerámica. Eso significa que Göbekli Tepe tiene más de 11.600 años de antigüedad. Es anterior a Stonehenge por aproximadamente 6.000 años. Es anterior a las pirámides de Egipto por más de 7.000 años. Y fue construido en un periodo en el que, según el modelo tradicional, los humanos eran cazadores-recolectores móviles, organizados en bandas relativamente pequeñas, sin arquitectura permanente a gran escala. En el mismo marco temporal, en otras regiones del mundo, los grupos humanos apenas comenzaban procesos de sedentarización incipiente. La magnitud del hallazgo no radica solo en su antigüedad, sino en lo que implica sobre la capacidad organizativa de esas comunidades. El sitio está compuesto por múltiples recintos circulares u ovalados, formados por pilares monolíticos de piedra caliza, cuidadosamente tallados. Algunos alcanzan 5,5 metros de altura y pesan entre 10 y 20 toneladas. En el centro de cada recinto se erigen 2 pilares más grandes enfrentados, rodeados por otros pilares empotrados en muros de piedra seca. La disposición no parece improvisada. Responde a un diseño repetido, con patrones arquitectónicos reconocibles. Hasta ahora solo se ha excavado una fracción del sitio. Estudios geofísicos, incluidos escaneos magnéticos y radar de penetración terrestre, indican que más del 90% permanece enterrado. Lo que vemos hoy podría ser apenas una parte de un complejo mucho mayor. Los pilares presentan relieves tallados con herramientas de sílex. No existía metalurgia en esa época. No existía rueda. No existían animales de carga domesticados.
Las canteras de donde se extrajeron los bloques se encuentran a pocos cientos de metros, lo que indica que los constructores cortaron directamente la roca madre utilizando técnicas de percusión y palancas de piedra, separando los monolitos del lecho calizo. Luego debieron transportarlos mediante fuerza humana coordinada, probablemente utilizando trineos de madera, rodillos o sistemas de arrastre sobre tierra compactada. La logística implicaba planificación previa, conocimiento del terreno, liderazgo reconocido y cooperación sostenida entre decenas, posiblemente cientos de personas. No es un esfuerzo espontáneo, es organización social compleja. En los relieves aparecen zorros, jabalíes, serpientes, escorpiones, aves rapaces, toros salvajes y figuras antropomorfas. Algunos pilares muestran brazos humanos estilizados, esculpidos en los laterales, manos unidas en el frente y cinturones tallados en relieve, incluso representaciones de taparrabos. Esto ha llevado a interpretar que los propios pilares representan figuras humanas abstractas, quizás ancestros, líderes míticos o entidades simbólicas. No son simples columnas estructurales, son monumentos con carga ideológica. La iconografía se repite con variaciones, lo que sugiere un sistema simbólico compartido, no decoraciones aisladas sin coherencia cultural. Klaus Schmidt interpretó el sitio como un centro ritual de carácter regional. Propuso que Göbekli Tepe no era una aldea habitada permanentemente, sino un santuario donde grupos dispersos de cazadores-recolectores se reunían periódicamente para ceremonias, intercambios y reafirmación de vínculos sociales. Según su hipótesis, la necesidad de congregar grandes cantidades de personas para rituales pudo haber impulsado el desarrollo temprano de formas de agricultura, no necesariamente como economía dominante al inicio, sino como estrategia para asegurar suministro constante de alimentos durante estas reuniones. En esa lectura, la religión organizada no sería consecuencia de la agricultura, sino uno de sus motores. Esta idea alteró el paradigma académico porque invertía la secuencia clásica. Sin embargo, investigaciones posteriores han matizado esa visión. Excavaciones más recientes, dirigidas por arqueólogos como Lee Clare y Necmi Carroll, dentro del proyecto Tash Tepeler, han identificado evidencias de estructuras domésticas, áreas de actividad cotidiana y posibles espacios habitacionales en sitios cercanos y en niveles posteriores del propio Göbekli Tepe. Esto sugiere que el lugar podría haber estado integrado en un paisaje habitado más complejo, donde lo ritual y lo doméstico no estaban necesariamente separados. El debate no está cerrado. La interpretación evoluciona con cada temporada de excavación. El contexto climático es fundamental para entender el momento histórico. Göbekli Tepe fue construido al final del Younger Dryas, un periodo de enfriamiento abrupto que ocurrió aproximadamente entre el 10.800 y el 9.600 a.C. Este evento climático afectó amplias regiones del hemisferio norte, alterando lluvias, vegetación y disponibilidad de fauna. Cuando el clima comenzó a estabilizarse al inicio del Holoceno, se produjeron transformaciones en los ecosistemas. En el norte de Mesopotamia crecían variedades silvestres de trigo y cebada. Algunos estudios genéticos han rastreado el origen del trigo einkorn domesticado a zonas relativamente cercanas al sitio. No es prueba de agricultura plena en las primeras fases, pero sí indica que los recursos vegetales explotables estaban presentes en el entorno inmediato. No existe evidencia directa de agricultura intensiva en las fases más tempranas de Göbekli Tepe. No se han encontrado campos cultivados fosilizados ni herramientas agrícolas especializadas en esos niveles iniciales. Sin embargo, sí hay restos de procesamiento de granos, piedras de moler y grandes cantidades de huesos de animales salvajes, especialmente gacelas, lo que indica cacerías organizadas y festines a gran escala. Alimentar a grupos numerosos en eventos periódicos requería planificación anticipada, almacenamiento temporal y distribución coordinada. Esa organización implica jerarquías funcionales, aunque no necesariamente estados centralizados.
Otro elemento desconcertante es el enterramiento deliberado del sitio. Alrededor del 8000 a.C., los recintos fueron rellenados intencionalmente con tierra, fragmentos de piedra, herramientas rotas y restos óseos. No se trató de abandono gradual por deterioro. Fue una acción sistemática que cubrió estructuras enteras. Este relleno preservó los pilares durante milenios. El motivo sigue siendo desconocido. Algunas hipótesis sugieren cambios en las prácticas rituales, reemplazo por nuevas estructuras o transformación del paisaje simbólico. Otras lo vinculan con procesos de sedentarización más definidos en la región, como los observados en asentamientos contemporáneos y posteriores, donde ya se documenta agricultura más establecida y arquitectura doméstica consolidada. Göbekli Tepe no sobrevivió guerras antiguas documentadas porque su uso precede a las civilizaciones históricas con escritura. Sin embargo, la región de Anatolia fue escenario, milenios después, de imperios como el hitita, el asirio, el romano y el otomano. Ciudades fueron conquistadas, templos destruidos, fronteras redibujadas. El sitio permaneció oculto bajo tierra durante todos esos periodos. Esa ocultación accidental lo protegió de saqueos sistemáticos y reutilización de piedra, un destino común para monumentos antiguos en zonas habitadas continuamente. En 2018, Göbekli Tepe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Forma parte de un conjunto más amplio conocido como Taş Tepeler, que incluye otros sitios neolíticos como Karahan Tepe y Sefer Tepe, con pilares similares y cronologías comparables. Esto sugiere que no fue un fenómeno aislado ni un experimento único, sino parte de una red cultural extensa en el norte de Mesopotamia, donde múltiples comunidades compartían tradiciones arquitectónicas y simbólicas. Existen interpretaciones más especulativas que intentan vincular el sitio con impactos cometarios asociados al Younger Dryas, basándose en análisis de ciertos relieves que algunos investigadores interpretan como representaciones astronómicas. Estas hipótesis han sido publicadas y debatidas, pero no cuentan con consenso científico sólido. La mayoría de arqueólogos y especialistas en arqueoastronomía se mantiene cautelosa ante lecturas que proyecten conocimientos astronómicos avanzados sin evidencia directa de instrumentos, registros sistemáticos o correlaciones estadísticamente robustas. El debate forma parte del proceso científico, pero las conclusiones deben sostenerse en datos verificables. Lo que sí está respaldado por evidencia es que Göbekli Tepe obliga a reconsiderar la secuencia tradicional del desarrollo humano. La construcción de arquitectura monumental no parece haber requerido necesariamente sociedades agrícolas plenamente establecidas ni estados jerarquizados con burocracias formales. La capacidad simbólica, la planificación a largo plazo y la cooperación organizada existían antes de lo que durante décadas se enseñó como condición previa indispensable. La pregunta no es solo quién construyó estos recintos, sino qué los motivó a invertir tiempo, energía y recursos en estructuras que no cumplían una función defensiva ni doméstica evidente. Las sociedades de cazadores-recolectores del final del Pleistoceno no eran primitivas en términos intelectuales. Estudios etnográficos comparativos muestran que grupos móviles pueden poseer sistemas de creencias complejos, liderazgo flexible, redes de intercambio extensas y conocimiento detallado del entorno. Göbekli Tepe demuestra que la monumentalidad no es exclusiva de estados centralizados ni de economías agrarias avanzadas. Puede surgir cuando la cohesión simbólica lo exige. Más del 90% del sitio permanece sin excavar. Las técnicas modernas continúan revelando anomalías subterráneas que podrían corresponder a nuevos recintos. Cada nueva campaña arqueológica ajusta fechas, redefine funciones y amplía el contexto regional. La interpretación no está congelada. Está en construcción, igual que lo estuvo el propio monumento hace más de 11 milenios. Göbekli Tepe no es una anomalía inexplicable ni una prueba de civilizaciones perdidas. Es evidencia tangible de que la historia humana es más compleja de lo que los modelos lineales sugerían.
no invalida la importancia de la agricultura en el surgimiento de ciudades, escritura y estados posteriores, pero sí demuestra que la construcción simbólica, la cooperación a gran escala y la arquitectura monumental precedieron a la vida urbana formal. La enseñanza no es mística, es arqueológica. Los datos muestran que hace más de 11.000 años existían comunidades capaces de planificar obras masivas, coordinar trabajo colectivo, desarrollar iconografía consistente y modificar el paisaje de manera intencional y duradera. Eso amplía la definición operativa de civilización y obliga a replantear categorías que parecían incuestionables. Y mientras gran parte de la colina sigue intacta bajo capas de tierra acumuladas intencionalmente hace miles de años, la investigación continúa. Cada excavación no solo revela piedra antigua, revela que el origen humano no fue un proceso simple ni lineal. Fue una transición marcada por experimentación ecológica, innovación social y construcción deliberada de significado compartido. Göbekli Tepe no responde todas las preguntas, pero sí eliminó una certeza que parecía inamovible. La idea de que primero vino la economía compleja y luego la espiritualidad organizada. La evidencia sugiere que ambas dimensiones pudieron desarrollarse de manera entrelazada desde etapas muy tempranas de nuestra historia. Ese es el verdadero impacto del sitio, no un misterio sobrenatural, sino una corrección profunda, documentada y medible en la narrativa de nuestros orígenes. Göbekli Tepe no responde todas las preguntas, pero sí eliminó una certeza: si la monumentalidad pudo surgir antes que la agricultura. ¿Qué otras cosas creemos entender sobre nuestros orígenes que podrían estar incompletas? ¿La espiritualidad fue el motor de la civilización? ¿O simplemente una consecuencia inevitable de vivir en comunidad? Te leo en los comentarios. Si te interesan estos análisis, donde exploramos la historia con evidencia y sin exageraciones, suscríbete al canal. Dale like, comparte el video y déjame tu opinión abajo. Desde la otra cara del mundo, nos vemos en el próximo episodio.